Episodio 1. Cuando Dios pensó, y alguien lo escuchó. Nadie sabe cómo ocurrió. No hubo trueno. No hubo aparición. Solo un pensamiento. Y alguien que lo escuchó. El padre Matías no era un santo. Tampoco un rebelde. Solo un sacerdote más. En un pueblo donde ya nadie iba a misa y los rezos sonaban como rutina sin fe. Hasta aquella madrugada. Estaba en confesión consigo mismo. Susurrando dudas al altar vacío. Cuando ocurrió. Una frase, sin voz, atravesó su mente como un cuchillo envuelto en fuego. No debía haber creado al tiempo. Matías se congeló. No lo pensó él. Lo supo. Era un pensamiento, pero no era suyo. Temblando. Cayó de rodillas. Sintió que el aire de la iglesia se detenía. Las velas se apagaron solas. Y por un instante. El silencio fue tan profundo que podía oír el latido del universo. Dios pensaba. Y él escuchaba. Durante días. El padre Matías guardó silencio. No lo contó. No lo anotó. Pero los pensamientos seguían viniendo. No eran palabras. Eran verdades sin forma que explotaban dentro de su alma como relámpagos sin tormenta. El infierno no fue mi castigo, fue mi duda. Los ángeles no me obedecen. Me temen. El hombre no fue hecho a mi imagen. Fue hecho con lo que me sobró. Matías lloraba en soledad. No por miedo al demonio, sino por lo que estaba conociendo de Dios mismo. Hasta que una noche, se atrevió a preguntarle mentalmente: ¿por qué me dejas escucharte, si ni los profetas podían hacerlo? La respuesta no se hizo esperar. Porque lo que viene no será anunciado. Será recordado. Y tú fuiste escrito antes de nacer. Desde ese día, el padre Matías dejó de predicar sermones. Solo miraba a los fieles, y sabía que parte de sus almas Dios no entendía. Y eso era lo más aterrador. Dios lo sabía todo. Pero no lo comprendía todo. Episodio 2. Los sacramentos que Dios ya no defiende. El padre Matías pensó que lo peor ya había pasado. Pensó que escuchar los pensamientos de Dios sería una bendición oculta. Un privilegio reservado para mártires o santos en ruinas. Pero esa noche, Dios dudó. Estaba arrodillado frente al altar, preparando la misa de la mañana siguiente, cuando una frase lo atravesó como cuchillas de sal en el alma. La Eucaristía fue un error. Matías se estremeció. Sintió como si cada hostia consagrada en su vida se partiera dentro de su estómago. Como si el cuerpo de Cristo, ese que había elevado tantas veces, lo estuviera mirando y juzgando. La voz, o mejor dicho, el pensamiento de Dios. Continuó. No fue mi cuerpo. Fue mi ausencia disfrazada. Les di pan. Porque ya no podía darles presencia. Desde entonces, Matías dejó de comulgar. No por herejía, sino por respeto. Empezó a observar los sacramentos como quien mira un retrato roto, aún hermoso, pero ya no honesto. Cada vez que bautizaba a un niño, escuchaba. Lo sumerges en agua, pero no puedes limpiarle lo que aún no ha cometido. Cada vez que bendecía un matrimonio, les unes en mi nombre, pero yo jamás los imaginé juntos. Y cuando escuchaba una confesión, ahí era lo peor, porque mientras el pecador hablaba, Matías escuchaba a Dios pensar: yo ya lo he perdonado, pero él no se perdonará jamás. Una tarde, Matías dejó el confesionario sin cerrar, y escribió en la madera interna de la puerta: Dios me habla, pero no siempre se oye convencido. El obispo lo llamó a capítulo. Le exigió respuestas. ¿Estás cuestionando la estructura sagrada de la fe? Matías no respondió con palabras. Solo miró al altar. Y una sola vela se apagó sin viento. Como si Dios hubiera pensado algo. Y ya no quisiera que nadie lo oyera. Episodio 3. El pensamiento de Dios que ni los ángeles se atreven a repetir. Desde hacía semanas, el padre Matías evitaba hablar. Cada palabra suya podía sonar como traición a la iglesia. O peor, como eco de algo que Dios aún no había decidido pensar en voz alta. Pero entonces, una noche sin luna, ocurrió lo inevitable. Dios pensó sobre el ser humano. Y Matías, condenado a escuchar, no pudo taparse los oídos del alma. No los hice a mi imagen. Solo proyecté mi soledad. Matías dejó caer la Biblia que sostenía. No porque dudara, sino porque entendió. Y eso era mucho peor que dudar. Dios no estaba enojado con la humanidad, tampoco decepcionado. Simplemente, confundido. ¿Por qué oran tanto, si no me reconocen cuando los escucho? ¿Por qué me piden milagros, si luego llaman, casualidad, a todo lo que los salva? ¿Por qué temen al infierno, y no a convertirse en alguien sin compasión? Matías no podía dormir. Comenzó a escribir los pensamientos en su diario secreto. No para predicar, sino para no enloquecer. Una frase le dolió más que todas. No puedo obligarlos a creer. Y aún así, me siguen culpando cuando no lo hacen. Una noche, caminando por el cementerio del convento,
Matías se detuvo frente a la tumba de un niño. No había flores. Solo una cruz sencilla con un nombre borrado por la lluvia. Y ahí, como un rayo sin trueno, lo escuchó. Él creyó en mí. Pero nadie le enseñó cómo hablarme. Matías cayó de rodillas. Y por primera vez desde que todo comenzó, respondió mentalmente. ¿Y si el verdadero pecado no fue dudar de ti, Señor, sino no haber sabido cómo escucharte? El pensamiento de Dios no llegó de inmediato. Tardó. Y cuando lo hizo, fue frío. Quizá por eso te elegí, Matías, porque tú no me rezas, tú me escuchas. Y esa noche, Matías supo que pronto vendría algo más peligroso que cualquier duda. Porque si ya conocía los pensamientos de Dios, ¿qué pasaría cuando comenzara a escuchar lo que Dios teme pensar? Episodio 4. El pensamiento que Dios nunca terminó. Desde hacía días, el silencio de Dios era más pesado que su voz. No porque hubiera desaparecido, sino porque algo, detrás del infinito, estaba conteniéndose. El padre Matías lo sentía, como si una idea estuviera gestándose dentro de lo divino, pero no pudiera nacer sin romper algo esencial. Hasta que, una madrugada, entre el tañido lejano de una campana y el lamento de un perro, lo escuchó, pero no como antes. No fue una frase completa. Fue una respiración mental interrumpida. Un pensamiento que se formó y se detuvo a mitad de camino. Si el hombre hubiera sido creado para... Silencio. Matías sintió náuseas. No físicas, espirituales. Como si su alma estuviera tratando de recordar algo que jamás ocurrió. Pero estaba escrito en alguna parte del universo. La frase no terminó. Y eso lo aterrorizó más que cualquier revelación. Porque si Dios no podía terminar su propio pensamiento, entonces había algo que incluso él no se atrevía a saber. Desde ese instante, todo lo que rodeaba a Matías comenzó a parecerle incompleto. Las oraciones, los himnos, las homilías, todas sonaban ahora como intentos humanos de llenar un silencio divino no confesado. Y fue entonces cuando Dios volvió a pensar. Pero esta vez, no sobre el mundo, ni sobre el alma, sino sobre sí mismo. ¿Qué soy cuando no pienso? ¿Qué soy si dejo de ser nombrado? Matías tembló, porque comprendió que estaba asistiendo no a una revelación, sino a una crisis celestial. En su diario, escribió con tinta temblorosa: he escuchado a Dios preguntarse por él mismo. Y eso significa que la fe no nace del saber, sino de protegerlo de lo que aún no se ha pensado. Y esa noche, Matías recibió un último pensamiento. No en palabras, sino en una imagen quemada en su mente. *** una página en blanco, con su nombre al final. Como si alguien esperara que él escribiera lo que Dios no puede. Episodio 5. Lo que Dios no escribió, pero dejó preparado para alguien. El padre Matías dejó de dormir. No porque no pudiera, sino porque ya no soñaba con él mismo, sino con pensamientos que no le pertenecían. Desde la madrugada en que escuchó la frase inconclusa, algo dentro de él no encontraba reposo. Si el hombre hubiera sido creado para... La pausa seguía flotando en su mente como una herida sin cerrar. No dolía, quemaba, y cada noche, el espacio entre esas palabras crecía, como si una página invisible le exigiera ser completada. El quinto día, Matías recibió una carta, sin remitente, sin sellos, solo una hoja en blanco, dentro de un sobre viejo con olor a incienso y ceniza. La hoja tenía un solo trazo, una línea negra, horizontal, esperando una frase, y en la parte inferior, como firma, estaba su nombre, pero no escrito a mano, tallado, como si alguien lo hubiese grabado desde adentro del papel. Matías entendió. No era una carta, era una invitación a continuar lo que Dios no se atrevió a terminar. Se arrodilló ante el altar, con la hoja sobre el mármol, temblando. El silencio fue absoluto, pero no estaba solo, porque entonces, el pensamiento volvió. Si el hombre hubiera sido creado para consolarme, ¿sería pecado que lo amara como a un igual? Matías sintió vértigo, no por la idea, sino por lo que implicaba, que Dios no necesitaba obediencia, sino consuelo, que el hombre no fue hecho solo para servir, sino para llenar una grieta que ni los ángeles habían visto. El sacerdote escribió la frase en la hoja, la completó, y en el instante en que la tinta tocó el papel, una vela del altar explotó, un cuadro de la Virgen cayó, y las campanas repicaron solas a medianoche. Matías miró al cielo, y por primera vez, escuchó a Dios callar por voluntad propia, no por castigo, no por juicio, sino porque alguien lo había entendido. Episodio 6. El día en que Dios se convirtió en recuerdo. Desde que escribió la frase, Dios no volvió a pensar. No para Matías, no en palabras, no en silencio. Era como si el Creador hubiera cedido algo. No su poder,
sino su misterio. Los días siguientes fueron inquietantemente normales. No hubo visiones, ni voces, ni pensamientos ardientes. Solo un peso nuevo en la conciencia del sacerdote. Él no estaba ausente. Solo estaba contenido. Como si ahora Matías llevara dentro de sí una versión silenciosa de Dios. Y lo más aterrador no era sentirlo, sino recordarlo. Durante una misa, Matías observó a los feligreses con ojos distintos. Ya no veía fieles. Veía buscadores. Seres que llevaban siglos repitiendo oraciones sin saber que la divinidad ya no estaba en el cielo, sino en sus memorias más íntimas. Y entonces lo comprendió. Cuando el hombre termina un pensamiento de Dios, lo convierte en humano, lo atrapa, lo transforma en recuerdo. ¿Y qué es un recuerdo? Un fragmento que puede desvanecerse. Un suspiro que depende del que lo guarda. Esa noche, Matías regresó al altar. La hoja que había escrito seguía allí. Pero ya no era papel. Era espejo. Y en él, no se veía su rostro, sino el de un niño que lloraba. En silencio, como si hubiera perdido algo que nunca debió entender. La voz volvió. No como pensamiento, sino como despedida. Ahora soy parte de ti, Matías. Pero cuando tú mueras, moriré contigo. El sacerdote cayó de rodillas, porque entendió que había cometido el acto más sagrado y más temido. Había humanizado a Dios, y ahora debía cargar con su mortalidad. Episodio 7. El pensamiento de Dios que comenzó a multiplicarse. Al principio, pensó que era coincidencia. Una anciana de la parroquia confesó en voz baja, temblando: Padre, soñé con una frase. Una que no terminaba. Si el hombre hubiera sido creado para... Matías se congeló. No dijo nada. No mostró reacción. Pero su alma se abrió como una herida mal cerrada. Días después, un monaguillo, de apenas 14 años, se acercó tras la misa. Le dijo que había escrito algo sin saber por qué. Una oración incompleta. Una línea suspendida en la mitad de una hoja arrugada. Era la misma. Si el hombre hubiera sido creado para consolarme. El niño no comprendía qué significaba. Solo decía que la había visto brillar en el aire. Antes de despertar llorando, Matías comenzó a sudar. No por miedo a que lo descubrieran, sino porque ya no era el único que lo recordaba. Y si más personas estaban recibiendo esa misma frase, entonces Dios no se había callado. Se había multiplicado. Las pesadillas aumentaron en todo el pueblo. Varios fieles reportaron ver en sueños a un hombre de espaldas, escribiendo en una pared invisible. Cuando intentaban acercarse para leer, despertaban gritando. Una mujer, desesperada, gritó en plena misa: ¿Qué quiere de nosotros ese pensamiento? ¿Por qué nos está eligiendo? Matías volvió al altar, y en silencio, oró por primera vez desde que Dios se había vuelto recuerdo. Señor, ¿es esto revelación o contagio? La respuesta llegó, no como pensamiento, sino como imagen escrita en la cera derretida de una vela. La fe no fue suficiente. Por eso, ahora, serán mis memorias las que juzguen al mundo. Esa noche, Matías soñó algo que no era sueño. Un cielo lleno de palabras, cada una cayendo como estrellas muertas, sobre pueblos donde la fe ya no bastaba. Y el pensamiento de Dios buscaba nuevos cuerpos donde completarse. Episodio 8. El escritor que quería corregir a Dios. Las pesadillas ya no eran pesadillas. Se habían convertido en visiones compartidas. Cientos de fieles, en silencio, comenzaban a repetir la misma frase incompleta, como un rezo maldito que no sabían que estaban pronunciando. Pero entonces, las frases empezaron a cambiar. No todas, solo algunas. Algunos soñaban con versiones distorsionadas. Si el hombre hubiera sido creado para reemplazarme. Si el hombre hubiera sido creado para destruirme. Si el hombre hubiera sido creado para escribir su propia fe. Eso no venía de Dios. Matías lo supo de inmediato. No tenía la voz ardiente, ni el temblor del alma que acompañaba a las verdaderas revelaciones. Venía de otro lado, de alguien que también había escuchado a Dios, pero no quería obedecerlo. Quería superarlo. Una tarde, Matías encontró un manuscrito anónimo dejado en el confesionario. Era un cuaderno viejo, cubierto de tierra y humedad. No tenía título, pero cada página contenía pensamientos contrarios a los suyos, versículos sin nombre, contrarrevelaciones, y al final, una firma: el que fue silenciado por pensar antes que Dios. Matías lo entendió. No era un loco, era un rival, alguien o algo que había estado intentando terminar los pensamientos de Dios al revés. Un autor no reconocido, un eco primitivo, un pensamiento que precedía incluso a la primera luz. Esa noche, Matías sintió que no estaba solo, no en su cuarto, sino en su mente. Una presencia nueva comenzó a susurrar, no con odio,
sino con lógica helada. Dios no se equivocó. Solo se detuvo a mitad de camino. Y alguien tiene que terminar lo que él no pudo. Matías gritó: «Tú no puedes completar su pensamiento. No eres creador». La respuesta fue un susurro que le heló la sangre. «No, soy corrección. Y tú, eres solo un margen que aún no ha sido tachado». En ese instante, Matías entendió. No todos los pensamientos de Dios vienen del cielo. Algunos nacen en la sombra que él dejó atrás. Episodio 9. El mundo dividido por dos pensamientos sagrados. El padre Matías ya no celebraba misa. No porque hubiera perdido la fe, sino porque había descubierto que la fe se estaba dividiendo, como una célula a punto de volverse monstruo. Por un lado, estaban los que soñaban con la frase pura, la que escuchó primero: «Si el hombre hubiera sido creado para consolarme». Pero cada día eran menos. Porque ahora, cada vez más personas despertaban con frases similares, pero ligeramente alteradas, contaminadas. Como esta: «Si el hombre hubiera sido creado para corregirme». Matías empezó a notar patrones. Los que soñaban con la primera versión eran personas rotas, humildes, hambrientas de redención. Los que recibían la segunda eran orgullosos, racionales, seguros de que Dios se había quedado corto. Y entonces lo comprendió. La revelación no era una promesa, era un contagio, un virus divino que se había soltado en la conciencia humana. Y ahora, otro virus, la corrección, estaba actuando como su antídoto, pero no para sanar, sino para reescribir la creación desde la arrogancia. Matías escribió en su diario secreto: «Ya no basta con creer. Ahora hay que elegir qué versión del pensamiento eterno te habita, porque ambos parecen sagrados, pero uno recuerda al Creador, y el otro lo reemplaza». Una tarde, mientras caminaba por la plaza, vio a una niña pequeña escribiendo algo con tiza sobre el suelo. Al acercarse, leyó: «Dios fue la primera idea, pero no la última». Matías la miró con el alma en llamas. La niña sonrió con inocencia. «No fui yo, padre. Lo soñé anoche, con una voz sin cara». «¿Y qué hacía esa voz?», preguntó, temblando. «Buscaba papel, porque decía que el universo ya no era suficiente para lo que quería escribir». Esa noche, Matías comprendió. Dios había compartido su pensamiento con el hombre, pero la corrección había compartido el deseo de superarlo. Y el mundo entero estaba atrapado entre dos textos aún inacabados. Episodio 10. La verdad que fue tachada por Dios. Matías ya no rezaba para encontrar respuestas. Rezaba para que las respuestas no lo encontraran a él. Porque desde que la corrección se había manifestado como una voz paralela, una antirrevelación lógica, fría, poderosa, el mundo espiritual se había vuelto ilegible. Cada pensamiento que recibía podía venir del Creador, o de aquello que quiso pensar antes que él. Una noche, desesperado, gritó hacia el altar vacío: «¿Cómo saber si la voz que me habla viene de la luz, o de lo que fue arrojado por pensar primero?». El silencio fue eterno, hasta que algo le respondió. No una voz, no una frase, sino una pregunta: ¿la verdad que consuela siempre es divina? ¿O solo es útil? Matías cayó de rodillas, porque comprendió la trampa. La verdad que calma, que ordena, que suena perfecta, podía no venir de Dios. Podía venir del pensamiento que él tachó al comienzo de los tiempos. El pensamiento que quiso anticiparlo. El que no fue creado, pero existió como sombra de lo que pudo ser. Esa noche, volvió a revisar el cuaderno de la corrección. En una página quemada leyó: «Dios borró mi nombre, pero cada humano que duda, lo vuelve a pronunciar». Y abajo, con sangre seca, una palabra: Primus. ¿Era ese su nombre? ¿El pensamiento tachado? La idea antes del hágase. Matías no podía saberlo, pero comprendió que no bastaba con escuchar la voz de Dios. Tenía que distinguir entre su palabra y su sombra. Y entonces recordó algo que solo había sentido una vez, cuando escuchó el primer pensamiento verdadero. La voz de Dios duele, no porque castigue, sino porque revela lo que aún no estamos listos para amar. La corrección, en cambio, seducía, razonaba, acomodaba, y eso la hacía más peligrosa que cualquier demonio. Matías escribió por última vez en su diario: «Cuando la verdad te abraza sin herirte, desconfía, porque la verdad de Dios no tranquiliza, transforma». Episodio 11. El que se atrevió a no escribir. Matías había dejado de hablar en público. Sus sermones, antes encendidos por pensamientos celestiales, ahora eran solo miradas. Y el pueblo, extrañamente, escuchaba más en su silencio que en cualquier palabra dicha. Porque mientras todos buscaban frases para salvarse, Matías buscaba el hueco donde Dios se había callado. El cuaderno de la corrección había sido quemado.
Las páginas que una vez le susurraron arrogancia divina ahora eran ceniza. Pero Matías sabía que las cenizas no callan. Saben demasiado. Un día, al despertar, encontró escrita en la pared de su celda una sola línea. La próxima revelación nacerá del que no la diga. Ese mismo día, 3 sacerdotes de otros pueblos llegaron buscando respuestas. Todos habían soñado lo mismo. Una iglesia sin altar. Una Biblia sin letras. Un niño que los miraba y decía: ya no se trata de quien escucha a Dios, sino de quien resiste las ganas de traducirlo. Matías solo los miró. Y comprendió lo que tenía que hacer. Caminó hasta el monte más alto. Se llevó una silla, una vela sin encender y una hoja en blanco. Allí, solo, sin comida, sin tinta, sin oración, se sentó a esperar. Esperar no una voz, ni una visión, sino el momento exacto en que el universo se quedara sin intérpretes. Porque cuando todos intentan hablar por Dios, el verdadero acto de fe es no decir nada. Y fue ahí, en la noche más fría, que algo ocurrió. No fue un pensamiento, ni una imagen. Fue un temblor leve, como si el aire reconociera que alguien, por fin, se había negado a intervenir. La vela se encendió sola. La hoja en blanco brilló por dentro. Y una frase, sin letra visible, se reveló solo en su mente. Gracias por no escribirme. Matías sonrió. Y entendió. Lo más cercano a entender a Dios es resistir el impulso de explicarlo. Episodio 12. Cuando el silencio comenzó a borrar las profecías. Nadie entendía por qué, pero las palabras comenzaron a desaparecer. Primero, fueron pequeños gestos. Un salmo que el monje no podía recitar. Una homilía que se borró del papel antes de ser leída. Un versículo que ya no estaba en ninguna Biblia. No era olvido, era borramiento. Mientras tanto, Matías seguía en lo alto del monte. No hablaba, no escribía, no pensaba en voz alta. Pero desde su silencio, algo descendía. La gente subía a verlo. Algunos lo insultaban por no decir nada. Otros lloraban frente a él como si su ausencia de palabras les abriera heridas que nunca sabían que tenían. Y cada día, uno más volvía al pueblo en silencio. No por miedo, sino porque había escuchado el eco de lo que nunca fue pronunciado. El primer profeta falso cayó en público. Estaba recitando su nueva revelación cuando su voz se quebró. No por enfermedad, sino porque cada palabra que salía de su boca se deshacía en el aire. Como si Dios se negara a dejar que lo usaran de nuevo. La gente huyó. Pero Matías ya lo sabía. No era un castigo. Era una limpieza. Un regreso a lo que nunca debió llenarse de tanto ruido. Los textos sagrados dejaron de reproducirse. Las imprentas se paralizaron. Las Biblias electrónicas comenzaron a fallar. Y solo quedaba silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno tan lleno de verdad, que cualquier intento de explicarlo parecía blasfemia. Un día, Matías despertó con una última frase escrita en su pecho. Como tallada con luz: cuando callas, no me representas, me devuelves. Él entendió. Dios nunca quiso una religión de palabras. Quiso una memoria limpia donde reposar sin ser traducido. Y en ese momento, mientras el mundo temblaba por no saber qué repetir, la fe verdadera comenzó a respirar por sí sola. En lo no dicho, en lo no pensado, en lo que solo puede sentirse cuando uno se atreve a no nombrar a Dios, y aún así permanecer ante Él. Episodio 13. El lugar donde Dios nunca necesitó ser nombrado. Una mañana, Matías no bajó del monte, ni para beber, ni para orar, ni para respirar palabras ajenas. Simplemente, dejó de estar. No murió, no desapareció, solo cesó de ser observado. Los que subieron a buscarlo encontraron su silla vacía, la vela aún encendida, y en la roca donde se sentaba cada noche, una huella luminosa, como si algo celestial se hubiera sentado allí antes que él. En el centro de la piedra, un pequeño hueco redondo, no profundo, no oscuro, un vacío que brillaba. Uno por uno, los fieles se acercaron. No hablaban, no preguntaban, solo miraban el hueco. Y al hacerlo, algo ocurría. No escuchaban voces, no veían visiones, pero recordaban lo que nunca vivieron. Un sentimiento puro, como si por un segundo hubieran sido leídos por algo que no juzga, solo observa. Con el paso de los días, aquel lugar fue conocido como el silencio de Dios. No se construyó un templo, no se colocaron estatuas, solo una inscripción tallada en el borde de la roca. Aquí habló Dios, sin palabras, y fue suficiente. Las religiones comenzaron a fragmentarse, no por guerras, sino por reverencia, porque nadie quería seguir interpretando lo que ya no necesitaba explicación. Las últimas Biblias no se escribieron, se cerraron, con amor, como quien guarda una carta antigua,
sabiendo que ya no es necesaria para recordar. Y en la última página del diario de Matías, que alguien encontró enterrado bajo la piedra, solo había una frase: yo fui oído, para que otros aprendieran a callar. Y así terminó la historia del sacerdote que escuchaba los pensamientos de Dios, no como mártir, ni como santo, sino como el primer hombre que se atrevió a no hablar, cuando todo el mundo gritaba en nombre de lo divino. Y fue entonces, solo entonces, que Dios pudo, por fin, descansar en el silencio de alguien que no intentó entenderlo.